Doctor, buenas noches. Le envié la nota del primer parcial. ¿Alguna duda, pregunta? Profe, buenas noches. Dime. Qué pena, Franci Moreno. ¿Para qué? ¿Para la asistencia? Sí, señor, qué pena. Dije que vayan escribiendo por el chat. No hay preguntas entonces sobre el examen. Ok. Bueno, hubo algunas personas que hicieron copiar y pegar de páginas de internet. Se nota a legua por el tipo de redacción, porque fue en cursiva y ese tipo de cosas. Y esa no era la idea. Como hubo muchos que sí me escribieron la redacción de la respuesta con sus propias palabras. Así fuera algo corto, pero me di cuenta que en algunos casos, en muchos, fue algo corto pero sustancioso, muy concreto en la respuesta. La idea no era necesariamente extenderse en la respuesta, pero sí que pudiera ver que con sus propias palabras podían responder cada una de las preguntas y no simplemente dedicarse a entrar a una página en internet, copiar y pegar. Esa no era la idea, esa la puede hacer cualquier persona sin necesidad de estar en una clase de derecho. Hubo una persona, no sé si es Londoño, que Yo, mandó un profesor, sí. documento y no pude tener acceso. Reenvíamelo. Yo ya te lo reenvié, profesor. El mismo día te lo reenvié. No. O sea, el sábado que enviaste las notas, yo volví, lo envié para ver Bueno, si de pronto, espero que esté sin clave. pues Dios quiera, pues de todas maneras vuelve y me escribe para yo estar pendiente porque de verdad que es que, pues a mí se me dificulta un poco el tema de la tecnología. Entonces yo estoy haciendo lo posible pues por enviar los trabajos como deben ser, pero pues ese tema sí es muy complicado Bueno, para mí. revisaré más tarde el correo y responderé. Gracias, Dios te pague. Los de factoring, hoy tenemos leasing habitacional y factoring. Entonces iniciemos con leasing habitacional, dejamos las preguntas para el final y después del leasing habitacional entonces pasamos con los de factoring. ¿Van a compartir pantalla? Sí, señor. Bueno, ya ahí pueden. Está habilitado. Listo, profesor. Bueno, buenas noches a todos. Nos correspondió el leasing habitacional. Los participantes, Erika Marcela Arias, Diego Andrés Mora, Rubén Ferney Mena, Dumar Alonso Micán, Carolina Jiménez, Jerry Monterrosa y Diana Ferney Londoño. ¿Qué es el leasing habitacional? El leasing habitacional es un mecanismo de financiamiento para adquirir vivienda, bien sea nueva o sea usada, a mediano o a largo plazo. Consiste en comprar una vivienda realizada por una entidad financiera o bancaria por el ende del título del inmueble que da nombre de la entidad financiera. Antes que todo, para hablar de leasing habitacional, tenemos que tener dos conceptos importantes que son el locador, que es el dueño del inmueble en alquiler y por ende es quien recibe la ganancia del contrato. O sea, sería la entidad financiera. Y el locatario es aquel que hace el uso del inmueble, el uso y el goce del inmueble y paga al locador una suma establecida por la demanda del dicho bien, como el canon de arrendamiento. El contrato del leasing habitacional consiste en que el locatario adquiere un inmueble comprometiéndose a pagar un arriendo al banco correspondiente, o sea, al locador, durante un periodo establecido. Cuando financia el periodo establecido, el banco da la opción de elegir si compra el inmueble, si renuevan el contrato o si cede el derecho a un tercero o si quiere devolver el inmueble y devolverlo. Podrá acceder a la opción de compra anticipado siempre y cuando haya pagado lo pactado con la entidad financiera y pagar la opción de compra. Para esta adquisición se tiene en cuenta el monto del capital que se consignó periódicamente en el canon, más un costo adicional que usualmente constituye alrededor del 1% del valor de la vivienda, que incluye costos adicionales como escritura y traspaso de la propiedad.
Ventajas del leasing habitacional. Entonces, como ventajas que podemos tener en cuenta en esta clase de contratos, entonces dice que las personas pueden hacer o financiar hasta el 80% del valor total de la vivienda. Los clientes pueden ceder el contrato de arrendamiento del inmueble en cualquier momento y no incurre en gastos de escritura y registro. Cuando se ejerce la opción de compra, solo se cancelan los gastos de escrituración por la compraventa del inmueble. En este caso, pues no aplican los gastos de hipoteca. El leasing se encuentra exento de impuesto de timbre, siempre y cuando el arrendatario ejerza la opción de compra. Se puede acceder a pólizas correctivas para asegurar, colectivas, perdón, para asegurar la vivienda. Pólizas de, puede decir, de contra incendios, contra terremotos, contra otras situaciones particulares de naturaleza. Siga, por favor. Siguiente. Entonces, dentro del leasing habitacional podemos observar características como la capitalización, mediante el cual con el pago del arrendamiento, es decir, se va adquiriendo a capital, se va, a la vez de que se paga el arriendo, se va capitalizando, es decir, se va pagando de una vez la vivienda como tal. Puede financiar desde el 90%, bueno, en algunos casos ahí habla hasta el 100%, desde el 10% hasta el 100, 80%, 90% del valor total de la vivienda, de acuerdo a cómo se pacte con la entidad. Puede financiar los inmuebles que para estos casos se presentan, puede ser vivienda nueva, vivienda usada o vivienda sobre planos, es decir, que hasta ahora se está en proceso de construcción. La opción de compra entonces excede alrededor del 1% y 10% del valor del inmueble. Es lo que le corresponde pagar para ser propietario de su vivienda, como una cuota inicial. Se protege la inversión de la persona mediante un seguros de empleo, seguros de vida y para cualquier circunstancia que se presente de orden de la naturaleza, como terremotos, incendios, etcétera. Buenas noches. En cuanto a las características de ese tipo de contrato, encontramos que este se hace por medio de un contrato que se denomina contrato financiero. Si el locatario tiene la opción o decide o tiene la intención de cederlo o subarrendarlo, ese tiene que estar primero visto con del visto bueno del banco. Sin esto, entonces estaría incumpliendo en alguna cláusula de incumplimiento. Cuando se pacta el monto de la cuota de arrendamiento, ahí va incluida el abono a capital y el abono a intereses. El plazo que se maneja dentro de este tipo de contrato, encontramos que es de 5 a 20 años. Como ya nos habían mencionado, este aplica para la vivienda nueva, usada o sobre planos. El inmueble es inembargable mientras que dure el contrato de leasing. No se constituye una hipoteca como a diferencia de un préstamo hipotecario. El banco es el quien da el visto bueno cuando el locatario tiene la vivienda vista. Si para el banco no es apto, pues no se aprueba, ya que si el locatario no decide que le den el inmueble al final del leasing, el banco se apodera de él y hace parte del dueño de esa vivienda. Como beneficios tenemos que tiene una disminución en el cobro de la retención de la fuente. Siguiente. Claro. Ya encontramos la modalidad de leasing habitacional destinada únicamente para vivienda familiar. Esto lo hace una entidad bancaria y se la da al locatario para exclusivamente vivienda de uso y goce de su núcleo familiar. Se hace el pago del canon durante un periodo convenido con la entidad bancaria o con la persona que desee leasing habitacional. Al final de este contrato de leasing, se restituye a su propietario o se transfiere al locatario si él decide comprar.
y la adquisición es pactada y pagada en su valor en los términos y condiciones que se haya establecido en el contrato. La modalidad de leasing habitacional destinada a adquisición de vivienda no familiar tiene las mismas características. Bajo un contrato de leasing financiero, es entregar al locatario la tenencia de una vivienda y al final también puede ejercer la opción de compra. Pero obviamente se puede utilizar para otras situaciones como oficina, bueno, para otro destino que no sea vivienda. Esa es la diferencia entre la familiar y no familiar. Las reglas de leasing habitacional destinado a la adquisición de vivienda familiar. Para la adquisición de vivienda familiar se sujetarán a las siguientes reglas. El locatario deberá habitar el inmueble entregado en leasing destinado a la adquisición de vivienda familiar. Los contratos de leasing habitacional deben contemplar una opción de adquisición a favor del locatario. Sigue, Caro. El locatario podrá ceder el contrato de leasing habitacional. ¿Y cómo lo puede ceder? Mediante autorización expresa y escrita de la entidad autorizada, quien después de previo a su otorgamiento deberá haber estudiado al futuro locatario para determinar su capacidad para el cumplimiento del contrato. La entidad autorizada podrá, no, devuélvelo. La entidad autorizada podrá ceder el contrato de leasing habitacional a otra entidad autorizada para la realización de este tipo de operación. Lo anterior sin necesidad de aceptación del locatario. En ese caso, entonces la entidad autorizada informará por escrito al locatario el nombre de la entidad a la cual se ha cedido el contrato y la fecha a partir del cual la cesión se hizo efectiva. La entidad autorizada podrá exigir al locatario las garantías que a su juicio considere necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. El valor de ejercicio de la opción de adquisición no podrá ser superior al 30% del valor comercial del bien, en pesos o en unidades del valor real, al momento de la celebración del contrato de leasing habitacional. Este límite no operará cuando se trate de operaciones de leasing habitacional, cuya finalidad sea lograr acuerdos de carteras o de normalización de crédito de vivienda. Diana. Siguiente. Diana. Los contratos, sí, aquí estoy. Los contratos de leasing habitacional podrán pactarse en moneda legal o en unidades de valor real, VR. Los contratos de leasing habitacional deberán celebrarse por escrito. Al inicio del contrato, la entidad autorizada deberá entregar al locatario el bien inmueble libre de gravámenes y a paz y salvo por concepto de impuestos, servicios públicos y administración. Los límites al costo financiero atenderán los mismos principios aplicables a los créditos individuales de vivienda que se establecen en la Ley 546 de 1999. Bueno, a continuación les vamos a mostrar un ejemplo de más o menos haciendo una proyección de cómo quedaría pagando uno las cuotas y qué es lo que debe uno tener para reunir ciertas características. Entonces, suponiendo que el valor de la vivienda es de 150 millones de pesos y se genera un contrato que está estipulado a 15 años, se brinda una opción de compra del 10% y pues de esta manera se paga el valor, o sea, de la cuota inicial que se debe cancelar sería de un promedio del 20%, lo cual pues en este caso vendría equivaliendo a 30 millones de pesos. El valor a financiar, lógicamente, pues sería el excedente, que son los 120 millones de pesos. Ese acuerdo se lleva a cabo directamente pues, con la entidad que la persona haya elegido. El pago de esos intereses está en un promedio anual de 14 millones y medio y el valor para aplicar la opción de compra debe ser de un promedio del 10% del crédito, que sería alrededor de los 12 millones de pesos. Digamos que este valor lo puede cancelar en el momento o sea, en cualquier momento, bien sea durante el crédito o al finalizar, o pues si se tiene la posibilidad de cancelar al iniciar el contrato que se estipuló, entonces también se puede realizar en ese momento.
y se realiza simplemente el pago de concepto de impuestos y los gravámenes, los gastos de escritura por un valor de 2,5 millones alrededor, y las primeras cuotas estarían en un promedio de 1.450.000 mensual. Buenas noches. Para entender la cuestión de las desventajas, nos vamos a remitir a un supuesto de una persona que llega al banco. El banco le va a decir, mira, con esta forma de compra, tú vas a poder ahorrarte los gastos notariales, no pagarás nada. Esto quiere decir que solamente necesitas el 10% de lo que, pues, la cuota inicial de lo que te va a costar para adquirir la vivienda. Muchas personas, pues, en ese caso se emocionan porque no conocen las implicaciones de esta figura, que lo llamaríamos como es el leasing habitacional, que como ya se había dicho, es una forma de arrendamiento con opción de compra, en el cual también compete el contrato de corretaje. El leasing habitacional consiste en que el banco adquirirá la casa a su propio nombre. Esta es una de las primeras desventajas y la más importante, pues porque al final usted va a tomar una posición de arrendatario. Pero en el contrato se va a estipular de que usted va a poder adquirirla más adelante. Se van a poder bajar los gastos de escritura porque el banco será el dueño, pero los arrendatarios, en este caso el locador, no va a tener en cuenta esto. Otra de las desventajas que podríamos encontrar sería sobre, en caso de que el banco entre en liquidación, va a ser un proceso muy tedioso, muy extenso, para que se le puedan reconocer los derechos a, en este caso, el locador o arrendatario que tenía la opción de compra. También podemos mirar que los gastos que asuma en el bien inmueble, estos deben ser asumidos por el locador. Gastos de administración, al final le va a tocar al locador hacer un supuesto de actos de señor y dueño sobre el inmueble sin tener en sí, sin estar el bien a nombre del locador. Otro de las desventajas que podemos encontrar sería en cuestiones de administración, los pagos que se realizan en la administración. Si el locador deja de pagar, esto entrará, si la administración desea hacer un proceso, pues entrará un proceso administrativo. Al final el banco, pues como es el dueño del bien inmueble, pues tomará acciones, pero todos los gastos que se incurran deberán ser pagados por el locatario en este caso. Y eso sería todo. Gracias. Bueno, vamos a colocar vamos a poner un contrato para que lo puedan ver. Bueno, entonces tenemos un modelo de un contrato que lo hace, en este caso, pues conseguimos un modelo diferente al de entidad bancaria como tal, que es, para este caso, cogimos la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía. Entonces, como cláusula primera, entonces se identifican las partes, en este caso, entonces, las partes, Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, que es la que da el inmueble en arriendo, y el locatario, en este caso, es el señor
Marco Fidel Gutiérrez. Bueno, lo especifica ahí los datos de cada una de las partes. Y cláusula segunda, la dirección de notificación de la Caja de Vivienda Militar, pues en la carrera 307621 en la ciudad de Bogotá, y locatario calle 17A 520 Sur, correo electrónico en la ciudad de Bogotá, Cundinamarca. En la cláusula tercera, entonces, tenemos definiciones. Entonces, para el efecto del presente contrato, entonces, como primer término, encontramos afiliado a la solución de vivienda. Es el locatario de este inicio de contrato de leasing durante todo su plazo. Segundo, la Caja Promotora de Vivienda Militar, que es la entidad autorizada para realizar operaciones de leasing habitacional y propietaria del bien inmueble objeto de leasing que se entrega al locatario. Y el canon inicial es el valor que el locatario va a pagar a la Caja Promotora de Vivienda Militar al comienzo del contrato. El canon mensual, valor periódico a pagar por el tiempo que se haya estimado al tomar el presente contrato, que ya es estipulado allí. Los cánones extraordinarios, pues son los cánones los que corresponden a todos aquellos pagos diferentes al canon mensual de arrendamiento que se puede realizar en cualquier tiempo durante la vigencia del contrato. Para este caso, pues los cánones extraordinarios, en la modalidad de la Caja de Vivienda Militar, pues se corresponden a cesantías y ahorros y cesantías que los funcionarios de las Fuerzas Armadas les hayan descontado durante el tiempo como requisito mínimo que ellos tienen para otorgar a la vivienda. El cierre financiero, entonces, es la suma de valores por todos los conceptos que se comprometen como fuente de pago por el locatario hasta completar el 100% del valor del contrato. El coeficiente de seguridad protege a la porcentaje que la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía aplica como descuento al valor proyectado de los recursos futuros acumulados por el afiliado en su cuenta individual. La deuda permanente, la deuda remanente es el valor, pues, que queda de pronto pendiente ya al finalizar el contrato de leasing. Locatario, como se ha hecho anteriormente, es el quien recibe el inmueble a título de leasing en arrendamiento. El leasing habitacional, contrato mediante el cual la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía entrega al locatario la tenencia del inmueble para destinado a su uso y goce en calidad de arrendamiento. Entonces, pasamos a la cláusula cuarta, que es las condiciones financieras del leasing. Condiciones financieras del leasing habitacional. Entonces, la cláusula cuarta dice que las siguientes son las condiciones financieras que deben cumplirse para que el leasing habitacional opere correctamente. Entonces, tomamos un valor del inmueble como un ejemplo, entonces, de 180 millones. Valor del contrato, 144 millones. ¿Por qué? Porque aquí ya se le descuenta el valor de el porcentaje de la cuota inicial, entonces quedaría el valor del contrato en sí por 144 millones. El sistema de amortización, pues cuotas fijas en pesos, el valor del canon inicial sería el equivalente a 36 millones de pesos correspondiente al 20% de la cuota inicial del contrato. El valor del canon mensual, pues es ya el canon mensual será establecido por la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía en los pagos que entregará el locatario que hace parte del presente contrato. Con el canon mensual se amortizará el capital y los intereses del leasing. Tenemos también ¿dónde vamos? Descripción del inmueble. Descripción del inmueble para entregar un leasing habitacional. El inmueble, pues, que entrega la Caja Promotora de Vivienda Militar y Policía locatario, se encuentra ubicado, dice que en la calle 19438, Ciudad de Bogotá, departamento Cundinamarca. Se identifica con un número de matrícula inmobiliaria y chip catastral, linderos y demás datos se encuentran contenidos en la escritura pública de adquisición del inmueble en 587569 del fecha 2011-2020
registrada ante la Notaría 15 del Círculo de Bogotá. La cláusula sexta habla del objeto. La Caja Promotora de Vivienda Militar y Policía entrega al locatario. Entonces es el objeto del contrato, en la entrega al locatario del inmueble para la mera tenencia del mismo, para su uso y goce y disfrute de solo destinado a vivienda familiar. Cláusula séptima, adquisición del inmueble, la Caja Promotora de Vivienda Militar. Bueno, aquí se habla de cómo adquirió la Caja Promotora de Vivienda Militar el inmueble en escritura pública, de fecha y demás datos. Cláusula octava, tiempo de vigencia, dice que el término de duración del presente contrato será dentro de 144 meses, 144 meses contados a partir de la suscripción del acta de entrega y recibo del bien arrendado, el cual hará parte de este contrato. La cláusula novena, pues habla del estado del mueble, el estado de la vivienda. Cláusula décima primera, cánones extraordinarios, pues ya se ha hecho los cánones extraordinarios por estar reestructurado. ¿Qué se me hizo? Destinación, cláusula décima segunda, aporte voluntario, décima tercera, destinación del inmueble, ya dijimos que era vivienda familiar únicamente. Las mejoras, entonces se pacta que cualquier mejora del bien inmueble de propiedad de la Caja Promotora de Vivienda Militar deberá contar con licencia de construcción correspondiente, así como la debida autorización anticipada y expresa por parte para realización de parte de la Caja Promotora de Vivienda Militar. ¿Qué otra cláusula? Obligaciones del locatario en la cláusula séptima. Entonces aquí se estipulan varias obligaciones correspondientes al locatario en este momento, en esta cláusula. Súbala, por favor. Súbala. Siguiente. Dentro de la cláusula octava encontramos la cláusula mobiliaria. Entonces dice que de conformidad con lo dispuesto en la ley 1672-2003 sobre la constitución de garantía mobiliaria, el locatario constituye a favor de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía garantía mobiliaria sobre el vehículo automotor que a continuación se describe en respaldo de obligaciones garantizadas conforme se definen en la cláusula séptima de obligaciones del locatario. Entonces el vehículo automotor corresponde a evaluado en 30 millones de pesos, un vehículo automóvil, un automóvil marca Chevrolet, servicio particular, placas de Bogotá, chasis y motor número tal, según la revista Motor, está evaluado en 30 millones de pesos. La cláusula novena, entonces traemos las prohibiciones que se le estipulan al locatario. Entre ellas tenemos pues su arrendar el inmueble porque está destinado únicamente a su vivienda de su núcleo familiar. Ser el precedente contrato de leasing habitacional en permitir cualquier otra persona entre a cualquier título disponible o disfrutar el inmueble previa autorización de la estricta de la Caja Promotora de Vivienda Militar. Suba, por favor. Quite seguros. La cláusula 22ª, entonces allí se estipuló la cláusula penal. Entonces dice que los suscritos entre el contrato de acuerdan como cláusula penal por el incumplimiento a lo que acordado, será pagar a la parte contratante que ha incumplido el 15% sobre el valor del inmueble. Es decir, en este caso serían 20 millones de pesos de cláusula penal. Declaran que este documento pues obviamente presta mérito ejecutivo para la efectividad de las obligaciones contraídas. Siguiente, por favor. Derechos de inspección y mantenimiento. Bueno.
Causales de terminación del contrato. Bueno, siga. Cláusula, entonces tenemos como otra cláusula principal, la cláusula 30ª, que es la cláusula compromisoria. Entonces dice que todo queda estipulado allí dentro del contrato que toda controversia o diferencia relativa a este contrato se resolverá por un tribunal arbitral, el cual sesionará en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, de acuerdo con las siguientes reglas. Primero, el tribunal estará integrado por un árbitro designado por las partes de común acuerdo, y en caso de que no sea posible, el árbitro será designado por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá a solicitud de cualquiera de las partes. El procedimiento aplicable será el reglamento de arbitraje y conciliación del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. El tribunal decidirá en derecho. Siga, por favor. Suba. Bueno, y finalmente, pues ya las firmas de cada una de las partes, pues este es un modelo como diferente al de siempre, o es decir, al de los bancos. Ya en cuanto a les otorgaron también esa función o esa posibilidad, esa función a la Caja Promotora de Vivienda Militar, teniendo en cuenta que también es un establecimiento de crédito. Pues allí se tienen en cuenta otros requisitos que se le exigen al personal de las Fuerzas Armadas, como es tener cierto tiempo en el servicio, haber aportado a la Caja de Vivienda Militar unos aportes durante un tiempo determinado para así acceder a la opción de vivienda. Muchas gracias. Profesor, ¿se quiere que coloquemos otro ejemplo de contrato o con ese? En el próximo contrato pueden no leer todo el clausulado, sino la parte del encabezado, el objeto, el canon, la cláusula compromisoria, la cláusula de garantía mobiliaria. Ok, ya coloco el otro contrato. Perfecto, buenas noches. Aquí podemos ver un contrato de leasing habitacional, pero ya un poco más común. Ya es más que todo el que utilizan los bancos. Aquí podemos ver la especificación de las partes. Pudimos tomar una empresa ficticia de financiamiento de viviendas, tipo banco, que se llama Financia Colombia. Es la primera de las partes, quien es la que, en este caso, se encargó de realizar este contrato con la segunda persona, que sería el locatario, llamado Henry Manuel Monterrosa. De ahí empezamos a ver las fechas, la fecha de inicio del plazo, fecha de desembolso, fecha del pago del primer canon, dice que el 23 del 06 de 2021, el plazo total, meses pactados, la descripción del bien inmueble, donde se encuentra, en qué notaría está la escritura, el valor del contrato para el cual debe pagar el locatario mensual. El valor del canon extra, pues sería lo que podría el locatario pagar adicional al capital. No se estipuló
sino lo que él convenga, pues la capacidad de pago que él tenga para hacer esos pagos extras. Así que la modalidad de pago se hará mes vencido. La tasa de interés, ahí empezamos lo que serían las cláusulas. Pues en la primera estaría lo que son las definiciones. Se define quién es el locatario, la entidad que va a financiar la vivienda. Se habla también de la opción de compra, la opción de adquisición. Y por último, estaremos encontrando también las cláusulas. Baja por favor las cláusulas, las últimas. Cuando hablamos del objeto del contrato, pues estaríamos especificando en sí a qué se refiere, donde se habla de la financiadora le firmará este contrato con el locatario con el fin de un arriendo con opción de adquisición, que es eso es lo que se trataría el objeto, que lo encontramos en la segunda cláusula de este contrato. Vamos a dirigirnos exactamente a la cláusula compromisoria y a la cláusula mobiliaria, de garantía mobiliaria. Caro. Caro, ¿estás ahí? Sí, ahí está garantía inmobiliaria. Sí, lo que pasa es que te acuerdas del último contrato, aquí no está ¿te acuerdas del último contrato que te mandé? Que bueno. Este no Ok, es dame 2 minutos. A ver, transmitido. Ok, otro que sería el último de leasing habitacional. Igual que lo que le dije al anterior. Déjame yo. Comparta pantalla, Henry. Sí, por favor, qué pena. Ahí puede compartir. Sí, sí, señor. Lo podemos ver aquí. Este es el contrato de... ¿Ya lo están viendo? Sí, señor. Sí, señor, sí, señor. Sí, este es el contrato. Tiene un poquito más porque pues se le hicieron unas modificaciones. Al final encontraremos las dos cláusulas requeridas por el docente. Se le adaptó la cláusula 32ª como garantía mobiliaria. Me pareció, pues según lo que leí en la ley 1676 de 2003, pues poder agregar un vehículo como garantía mobiliaria. Se dice que esta ley se creó con la intención de que pues personas que tenían unos bienes aparte pudieran dejar estos bienes como garantía ante el acreedor para poder adquirir con más facilidad un préstamo. Dice que
pues de conformidad a lo dispuesto en la ley 1676 de 2013, sobre la constitución de las garantías inmobiliarias, el locatario cede el derecho real que tiene sobre el bien inmueble que se relaciona a continuación: vehículo automotor marca BMW color negro. Todo esto es inventado, pues es ficticio. Placas RTE 456 de Bogotá, número de chasis, como se estipula, el cual según la revista Motor está evaluado en 180 millones de pesos. El vehículo anteriormente relacionado pasará a ser propiedad de Financia Colombia, realizando las formalidades dispuestas en la ley como garantía de la obligación, cubriendo el total del monto de los intereses de mora y demás gastos posibles que se puedan generar en caso de que el locatario no cumpla con la obligación. Al haber culminado el tiempo establecido por las partes para la terminación del contrato, el dinero que sobrase después de cubrir el monto total de la obligación se le devolverá al locatario. El vehículo estará en custodia de la entidad financiera hasta la terminación del contrato, guardado en una de las oficinas de Financia Colombia. Financia Colombia se compromete a su guarda, manteniendo las condiciones en las que fue recibido sin derecho a uso y goce de este, para evitar su deterioro y una posible desvalorización grave que afecte los intereses del locatario. Así como este último podrá revisar periódicamente que su vehículo se encuentre en buenas condiciones sin derecho a usarlo solo de vista. Como parágrafo me pareció bien agregar: en caso de que el locatario no ejerza la opción de compra del bien inmueble terminado el contrato o desistiendo de este, se aplicará lo previsto en la cláusula 26, habla sobre las sanciones, y se devolverá el vehículo en las condiciones en que se recibió, ojo, sin tener en cuenta el deterioro por el paso del tiempo o los posibles daños por el no uso de este. Aclarando esa situación. En la 33ª, esta es la cláusula compromisoria, pues a mí me pareció bien pues hablar sobre designarla respecto a los tribunales de conciliación y arbitramiento, el cual estarán sometidas las partes, designando de que ellas se comprometen a estar regidas bajo este tribunal. El locatario y Financia Colombia acepta que toda controversia o diferencia relativa a este contrato de ejecución y liquidación se someterá inicialmente a conciliación entre las partes en litigio. Para ello, suscitado el conflicto, recurrirá al Centro de Conciliación y Arbitraje de la localidad de Kennedy. En el evento en que las partes no lleguen a un acuerdo conciliatorio, la controversia se someterá y resolverá por un tribunal de arbitramiento que se sujetará a lo establecido en el reglamento del Centro de Conciliación y Arbitraje. Nuevamente, la localidad de Kennedy. Los árbitros serán elegidos de común acuerdo por las partes de la lista que para tal efecto lleve el Centro de Conciliación y Arbitraje. A falta de dicho acuerdo, en caso de que una de las partes no asista o no le designe dentro de los 20 días calendarios siguientes a la radicación del tribunal en el centro, las partes delegarán expresamente en la directora del Centro de Conciliación y Arbitraje la designación, la cual se hará mediante sorteo, efectuando entre los árbitros inscritos en la lista que lleva el Centro de Conciliación y Arbitraje. El tribunal así constituido se sujetará a lo dispuesto en los decretos 2276 de 1989, 2651 de 1991 y 1818 de 1998, las leyes 23 de 1991 y 446 de 1998 y demás normas concordantes que modifiquen o adicionen que en el momento se encuentran vigentes de acuerdo con las siguientes reglas. Primero, el tribunal estará integrado por 3 árbitros, salvo en asuntos de mayor cuantía inferior a 400 salarios mínimos legales vigentes, en el cual habrá un solo árbitro. La organización interna del tribunal se sujetará a las reglas previstas para el efecto por el Centro de Conciliación y Arbitraje. Quinto, el término para proferir el laudo será el establecido en la ley, 6 meses prorrogables en las condiciones que la misma señala. Quinto, el tribunal decidirá en derecho. Sexto, el tribunal se instalará y funcionará en la localidad de Kennedy, en Bogotá, en el Centro de Conciliación y Arbitraje, siendo un requisito indispensable para el funcionamiento del arbitramiento. Sería todo. Ok, listo. Ahora pasemos a los de factoring.
Doctor, muy buenas noches. Permítame un momentico, por favor. Voy aquí. Debe ser que estás conectada desde dos dispositivos y por eso te hace la retroalimentación. Sí, el de Darita. Ya Darita pasa aquí para que tengamos un solo micrófono. Gracias, doctor. Bueno, entonces ya vamos a compartir la presentación. Buenas noches, profesor, compañeros. Nuestro grupo de exposición está conformado por los estudiantes Dara Galindo Niño, Diego Jaramillo Bonilla, Nader Antonio Luján Camacho y quien les habla, Claudia Margarita Niño. Bueno, vamos a estudiar dentro de los contratos atípicos el contrato de factoring. Empezaré exponiendo el origen del factoring. El factoring se remonta a los países anglosajones. Se considera el commission agent inglés del siglo XV. Es el antecedente histórico más importante del factoring. El commission agent era comerciante que adquiría y vendía mercancías en nombre propio, desarrollando la función de comisionista. La actividad desarrollada por los factors proliferó rápidamente. Se comenzó a financiar a gran escala y los factors se agruparon en sociedades de factoring como prestadores de servicios especializados. Factoring como función económica. El crédito hoy por hoy, compañeros, es una necesidad y de cierta manera es utilizada por muchas comunidades, por muchas pequeñas y grandes empresas. Es una institución en la que se fundamenta el mundo actual, la comercialización de bienes y servicios en el mercado del consumidor para empresas pequeñas o medianas o en vías de expansión. Financiar la colocación, de sus productos tiene los riesgos del recaudo. Factoring ofrece la posibilidad de que un tercero con una organización especial, empresa productora o comercializadora, maneje el crédito para la colocación de los productos a los consumidores. Se ofrece la oportunidad a que la empresa facturada y sus dirigentes se concentren en las labores de producción y distribución. Factoring como conjunto de servicios. El cliente factoring pretende con el contrato obtener una serie de servicios que de una manera global y compleja presta la compañía factoring. Estos servicios se clasifican en tres grandes grupos: servicios administrativos, servicios de garantía y servicios de gestión financiera. Los servicios administrativos, en este grupo de servicios redunda principalmente la gestión de los créditos del cliente. Los principales son la investigación de la clientela. El factor sustituye al departamento de crédito de su cliente y por lo tanto se obliga a realizar una investigación pormenorizada de los compradores que pretendan adquirir bienes o servicios de la compañía factorada, para establecer si son solventes, qué plazo puede darse para el pago de sus créditos, qué garantía debe exigirse, etc. Contabilidad de ventas. Las transacciones efectuadas entre la empresa factorada y su clientela se materializan en las ventas cuyos precios le quedaron a deber. Son los créditos originados en las operaciones de ventas de la factorada los que se transmiten al factor. Como consecuencia, la compañía factorada deja de tener una cantidad de clientes en sus libros para tener uno solo. Esta operación significa una simplificación en la contabilidad de la empresa. Por otro lado, el factor contabiliza los créditos que le ha cedido su cliente y se encarga de su gestión, de su cobro, de acreditar su pago, etc. El factor informa a su cliente sobre el comportamiento de sus clientes y trabajan en la mejora del servicio de información con la introducción de nuevos medios de tratamiento de datos que les facilita mantener una estadística elaborada y optimizar el manejo del crédito de sus clientes con una mejora en la información al factorado.
cobro y eventual reclamación judicial. La empresa factoring procede con el cobro de los créditos, incluso a su cobro judicial, y para lograr el resultado esperado, la empresa de factoring posee la documentación completa de los créditos, elaborada por ella misma. Disculpen, compañeros, si están viendo la presentación. No, Claudia. Ay, qué pena. Yo creí que estaban viendo las diapositivas. Discúlpenme, por favor, un momento. Estaba viendo, pero después dejamos. ¿O continúo? ¿Continúo, profe? Si las tienes y las compartes, mejor. Ay, sí, yo creí que la estaban viendo. Ahora sí, Perdónenme, ya, por favor. ya se ve. ¿Ya? Entonces, permítame, por favor, me ubico en la diapositiva que corresponde. Permítame, por favor. Entonces, devolvámonos a factoring como conjuntos de servicios. ¿Sí? Ahí ya Entonces, está. ya estamos, ¿sí? Entonces, servicios de garantía. Vemos en servicios de garantía. Gracias. Se hace relación a que este servicio ofrecido por la empresa de factoring es la garantía del buen fin de los créditos cedidos. Es decir, la empresa factoring asume la insolvencia de los deudores, que no es otra cosa que una garantía de cobros. Es claro que si los motivos del no pago se deben a razones comerciales, como el incumplimiento por parte del proveedor o cuando hay defectos en el producto, el factor puede repetir contra el factorado, es decir, puede demandar. Con este servicio, el factoring, las empresas tienen la posibilidad de eliminar la incertidumbre y los procesos engorrosos del cobro. Servicios de financiación. Nos referimos a que se busca, en primer lugar, la movilización de los créditos mediante su pago anticipado por el factor, siendo optativa para el cliente. Generalmente se deja como opción para el cliente, pero obligatorio para el factor. Este servicio le permite a la compañía factorada convertir sus operaciones a corto plazo en operaciones de contado. Con este servicio, el cliente factorado logra indudables ventajas. Como resultado final, obtiene la racionalización en su ordenamiento, reduce costos en su actividad, asegura el cobro de sus créditos y obtiene liquidez para su operación. Este servicio del factoring es el elemento que más ha colaborado para su desarrollo. La naturaleza jurídica. La primera idea que aparece cuando se describe una operación de factoring es que la disciplina jurídica de tal actividad puede estar comprendida en la cesión de créditos a título de compraventa mercantil. El factoring es mucho más que simple cambio de acreedor de una relación obligatoria. La variedad de servicios que se cumplen con el factoring no se encuentra disciplina en una simple cesión de créditos. Además, por el contrario, de factoring no se transmite crédito alguno. Como efecto del contrato, el cliente factorado se obliga a ceder sus créditos. Este enfoque es más adecuado al sistema jurídico colombiano, que distingue claramente entre el título y el modo. Así, el contrato de factoring es un título traslaticio que genera la obligación de ceder los créditos, siendo esta última figura la manera de hacer tradición de los mismos. Se concibe el contrato de factoring como un contrato marco para regular las relaciones de los contratantes con referencia a los créditos futuros de uno de ellos, que necesariamente supondrá una actividad negocial posterior para la cesión de aquellos que se originen. El factor se reserva la facultad de aprobar o no los créditos futuros, mientras que el cliente tiene la obligación de ofrecer todos sus futuros créditos a factor, los cuales, una vez ofrecidos, podrán ser aceptados o no por el factor. La sociedad factoring presta un conjunto de servicios a la factorada, incluso pueden ser los de financiación a corto plazo, la reducción de riesgos financieros, y es un instrumento para racionalizar la gestión administrativa de las empresas. Ok. Bueno, en cuanto a las partes intervinientes, pues se encuentra el cliente adherente, que básicamente es la persona natural o jurídica, puede ser también industrial o comercial, que posee un volumen de cartera y presenta al factor o sociedad de factoring, pues entre otros sus estados financieros, sus sistemas de venta, la información comercial sobre sus deudores, los indicativos económicos sobre el proceso de ventas, bueno, en fin, para que con base en esta información y previa a la celebración del contrato de factoring, se observe
se obtenga, perdón, el servicio fundamental de liquidar, pues, al contado todo o parte, pues, de su cartera. También encontramos al factor, que es la entidad o pues la sociedad de factoring como tal, que pues obviamente contando con sus recursos financieros y en una estructura técnica contable que le permita manejar absolutamente toda la facturación, desde la investigación de la solidez económica de los compradores hasta el recaudo pues como tal de la vía judicial, ofrece los servicios pues que ya se mencionaron y en especial el de adquirir los créditos a su propio riesgo. Por último están los deudores, que como tal pues no se tratan propiamente de las partes, pero sí juegan un papel extremadamente pues importante en el desarrollo del contrato. Se puede decir que su consideración pues es determinante para la celebración del acuerdo, pues porque si el objeto físico son las facturas y el jurídico son los créditos, pues lo que al final cuenta para el factor es la capacidad económica pues de los deudores. Es decir, la solvencia con que estarán pues en condiciones de satisfacer las obligaciones a su cargo. Siguiente, por favor. Listo, entonces ya entrando un poco en el concepto y en el marco de lo explicado pues anteriormente, vale señalar que según la sugerencia cultural del Banco de la República, el contrato de factoring en Colombia es entendido como aquel acuerdo por el cual una empresa comercial denominada cliente contrata con una entidad financiera denominada compañía de facturación para que ésta le preste un conjunto de servicios en los que se incluye principalmente la financiación de sus créditos con sus clientes, asumiendo el riesgo de cobro a cambio de una contraprestación. Entonces, pues básicamente el concepto de factoring se entiende como la cesión del derecho de cobro de una deuda por parte del acreedor a una entidad financiera, a cambio de una comisión por la gestión del cobro, pues que consiste en un porcentaje de la cantidad total adeudada. Siguiente, por favor. Entrando un poquito entonces al concepto legal, pues entonces, ¿sí? Ok. Entrando un poquito en la legislación colombiana, pues en el artículo 2 del decreto número 2669-2012, que es por el cual se reglamenta la actividad de factoring que se realiza en las sociedades comerciales, que es como tal del Ministerio de Turismo, Industria y Comercio, pues este establece entre sus definiciones que el contrato de factoring es aquel acuerdo de voluntades, como lo he dicho, en el que se pacta realizar operaciones de factoring, entendiendo estas como en las que un factor, que ya sabemos que es la empresa que ofrece el servicio de factoring, adquiere a título oneroso derechos patrimoniales ciertos y de contenido crediticio. El cliente, pues, es la persona que cede los derechos de cobro a cambio de liquidez y, por último, pues, el deudor que el deudor cedido, pues, que es la figura que debe pagar las deudas contraídas. Siguiente. Bueno, puesto que el contrato de factoring es un contrato atípico, ¿cierto? La ley no señala la necesidad de cumplir con ciertas solemnidades para su cumplimiento, y pues por ello se le entiende a este como un contrato consensual visto bajo la luz del artículo 824 del Código de Comercio. Pues lo quiero traer a colación, que establece formalidades para obligarse. Los comerciantes podrán expresar su voluntad de contratar u obligarse verbalmente, por escrito o por cualquier modo inequívoco, cuando una norma legal le exija determinada solemnidad como requisito esencial del negocio jurídico. Este no se formará mientras no se llene tal solemnidad. Bueno, no obstante, pues lo anterior, como lo van a ver más adelante, se deberán expresar con claridad pues, sus cláusulas a fin de que no se confunda con otro tipo de contrato, como por ejemplo el contrato de compra de cartera. Bueno, como se vio anteriormente, podemos entender que este contrato es entonces la cesión de crédito comercial que hace el titular del mismo a un tercero denominado factor. Este se encargará de garantizar su buen fin, incluso en caso de impago por parte del deudor, mediante el pago de gastos de intervención. Se dijo entonces que la actividad principal de este contrato es la financiación de los créditos de un acreedor, pero existen también otras actividades propias de este contrato, denominadas operaciones conexas, y que el decreto 2669 del 2012 nos define como aquellas que el factor puede incluir dentro de las prestaciones que le ofrece a su cliente para complementar la operación de factoring principal. La doctrina la ha clasificado de varias maneras. Para nuestra exposición hemos rescatado las que consideramos más importantes de esta forma, como lo ven en la diapositiva, según su contenido, según su ejecución y según el ámbito territorial. Bueno,
Según el contenido, la operación factoring puede conllevar o no la financiación del cliente, así distinguimos dos clases de factoring. La primera viene siendo factoring con financiación o el vencimiento. En esta modalidad, el cliente puede obtener del factor el pago inmediato de los créditos oportunamente cedidos, incluso puede obtener también el plazo para poder hacer efectivas las facturas, y el factor, por su parte, como nuevo titular de los créditos, tiene derecho a los intereses que perciben los créditos pendientes de pago. En esta modalidad, la venta que hace el empresario equivale a una operación de contado. Esta es la modalidad más propia del factoring, se conoce como la denominación online factoring. Y la segunda es factoring sin financiación o factoring a la vista. En esta clase de factoring, el interés de la operación no es la financiación del factor, sino los servicios de asistencia técnica, contable y administrativa. Los pagos de las facturas se efectúan en la fecha prevista para cada uno, y la empresa factorada busca racionalizar y optimizar el funcionamiento de su estructura de mercadeo, dejando ausente la financiación de las ventas. Bueno, según su ejecución. De la operación factoring puede derivarse o no que se le notifique a los deudores la cesión de las facturas a la compañía factoring. Según lo uno o lo otro, se presentan las siguientes modalidades. La primera es el conocimiento del factor por los deudores o el factoring con notificación. En esta modalidad, el cliente hace mención en todas sus facturas sobre quién es el factor y la facultad que tiene para cobrar y recibir el valor de sus créditos. El cliente, además, se obliga a rechazar todo tipo que se le pretenda hacer directamente. Perdón. La otra es el desconocimiento del factor por los deudores o factoring sin notificación. En este supuesto, el factorado mantiene la reserva sobre la persona del factor frente a los clientes de este. El pago de las facturas las efectúan los deudores al empresario. El factorado se obliga para con el factor a remitirle el importe de las facturas tan pronto como le sean canceladas. Los servicios que presta el factor en estos casos se limitan a una cobertura de los riesgos de insolvencia, a una eventual financiación y los de investigación comercial. Y por último, según el ámbito territorial, que esta hace referencia a la realización de operaciones de factoring, bien sea dentro del territorio nacional o por fuera del mismo, y se conocen las siguientes. Bueno, la primera es el factoring doméstico, que es cuando la operación de factoring y sus clientes se encuentran dentro del mismo país. La segunda es factoring internacional. En esta modalidad, una de las partes se encuentra fuera del territorio de operación de la sociedad de factoring y puede revestir modalidades tales como factoring de exportación o forfetización, que implica la operación en la cual la sociedad de factoring adquiere las facturas de sus sociedades adherentes en el país a cargo de compradores extranjeros a los cuales han despachado mercancías, y es dentro de este concepto que se ha desarrollado la técnica de forfetización. Gracias. Y la cual supone la compra sin recurso hecha por un banco del país exportador, de las letras de cambio aceptadas por el importador o de los pagares otorgados por este, previamente avalados por un banco de su país. Y por último, tenemos el factoring de importación, en el cual el cliente de la sociedad se encuentra en el exterior, mientras que los compradores se encuentran en su propio país. Se adquieren las facturas de clientes extranjeros o sociedades adherentes a cargos de los importadores o compradores nacionales. Bueno, buenas noches para todos. Complementando lo que han dicho mis compañeros, efectivamente la principal ventaja del factoring o el contrato factoring es que constituye un modo de obtener capital rápido para las empresas. Por lo general va dirigido a pequeñas y medianas empresas, ya que pues las grandes no necesitan tanto flujo de caja. Por lo tanto, aumenta la liquidez, reduce el riesgo, ya que da seguridad al cliente factorado frente al posible incumplimiento de sus deudores, permite dedicarse plenamente a la actividad comercial o industrial específica, facilita la obtención de créditos, simplifica la contabilidad, ya que pues, el ejercicio de cobranza lo haría en este momento, pues, para esa instancia la empresa Factor. Se puede utilizar como una estrategia de mercado y de financiación para nuevas inversiones, a la vez que reduce el tiempo entre las salidas y las entradas del dinero a la caja.
Siguiente, por favor. Otras de las ventajas para el factor es la adquisición de información. Se puede utilizar como una herramienta de mercadeo y asigna de manera más eficiente todos los recursos que vayan a entrar a la empresa. Siguiente, por favor. Como desventaja para el proveedor de factoring está la disminución de la relación proveedor-comprador, ya que pues, los clientes tienen que ir directamente a la empresa factor que vaya a gestionar los elementos pues, para esa instancia. Incurre en nuevos costos financieros debido a que si tienen muchas facturas, son numerosas y son relativamente pequeñas, para el cliente pues no va a ser tan bueno porque va a tener que pagar o les va a perder más de acuerdo a la deuda que tengan. Para la sociedad factoring, pues disminuye la posibilidad de prorrogar pagos, ya que los tiempos pues, los tiempos para reducir o para eliminar la deuda, pues ya no van a estar, porque los va a tener la empresa factor. Siguiente, por favor. La extinción del contrato factoring. El contrato factoring es un contrato consensuado desde su nacimiento. Entonces, pues por lo general no hay una ley que diga cómo ni cuánto debe ser la duración del mismo. Por lo general se pacta antes de iniciar el contrato una cláusula que sea, bien sea prorrogativa o renovativa, dependiendo del tipo de ejercicio que se vaya a hacer dentro del contrato, o lo más usual y lo que se acostumbra a hacer es con plazos fijos. Si no hay un plazo fijo y si no se pacta ninguna de las cláusulas, lo que va a pasar es que el contrato se va a acabar una vez, de acuerdo a que se dé unilateralmente alguna falta sobre el contrato o se incumpla unilateralmente con alguna de los objetos pactados. Siguiente, por favor. Las cláusulas de cesión, bueno, pues es un contrato atípico, no hay normativa con respecto a, más sin embargo, el artículo 5 del decreto 2569 del 2012 establece que la cláusula de contrato factoring será válida aunque el contrato no especifique los créditos existenciales o futuros. No hay pues digamos que una norma que especifique cómo ni cuándo deba hacerse la cesión, simplemente pues se podrá pactar entre partes. Y como conclusión, pues el contrato factoring se ve desde todo punto de vista como una herramienta financiera en donde el flujo de caja se puede dar de manera más rápida y a pesar de que no está normalizado, digamos que a partir de la ley del 1231 del 2008, reconoce la factura como un título valor. Entonces, a partir de ahí se puede dar como un mecanismo de regulación desde ese punto de vista. Y pues teniendo en cuenta de que las empresas pymes y las medianas son quienes van a verse más favorecidas por este tipo de contratos, ya que las grandes son las que suelen ser las que presentan el respaldo como factor. Siguiente, por favor. Y de esta manera damos por finalizada la presentación del contrato factor. Ahora pasamos a presentar nuestro contrato de ejemplo, por favor. Ya, permítame un momentico, por favor. ¿Lo ven? No, señora, todavía se ve la presentación. Ahorita toda está la presentación. Esperen, es que tengo un inconveniente con el Ahora vuelvo a internet. compartir. Sí, ya voy, pido tacho.
Listo, pues acá les presentamos un modelo de contrato de factoring. Acá podemos ver las partes, que por un lado está Metalurgias de Colombia Limitada, que la representa legalmente Claudia Niño Sánchez. Y el cliente, que es el Banco Comercial Avevillas. Entonces acá también podemos ver unas cláusulas, pues lo estoy presentando de una manera bien sucinta. Bueno, el objeto, que es la cláusula primera, el banco realizará operaciones de gestión de cobro de créditos, pago de proveedores y anticipo de fondos sobre las facturas y o títulos valores que en efecto presente ante el banco oportunamente el cliente, conforme se señala más adelante. El banco podrá adquirir del cliente facturas, títulos valores o documentos que le sean endosados con responsabilidad o cedidos con responsabilidad, según corresponda, con el fin de gestionar su cobro ante el comprador y participar su pago al cliente. En la cláusula segunda tenemos los medios de transacción y en esta se acuerdan las negociaciones y o pagos de las facturas y demás títulos, valores y documentos que se le presentan al banco, que se realizan a través del portal, salvo que este no se encuentre habilitado o funcionando, en cuyo caso se realizará por procedimiento manual de acuerdo a lo que se pacta en el contrato para cada línea. Entonces, digamos, acá ustedes pueden apreciar unas palabras que dicen scratch off, que esto es como una especie de PIN, y los tokens son como una clave virtual. Entonces, como para ya que los tengan presente. Entonces, el usuario administrador El usuario administrador tanto del comprador como del proveedor podrá, bajo la responsabilidad de ellos, asignar, modificar o cancelar otros usuarios y claves. El comprador y proveedor se obligará a custodiar y mantener en estricta confidencia los tokens, que es la clave, los usuarios, que es el scratch off, y las claves requeridas para la realización de operaciones y consultas en el portal, que es por donde se efectúan los pagos, los cuales son personales e intransferibles. Y un usuario con su CALE registra o captura información y así se aprueba la operación. Bueno, en la cláusula tercera tenemos la apertura de la cuenta asociada. Las partes acuerdan que el cliente hace una apertura de una cuenta para efectos de este negocio, en virtud de la cual el banco abonará o desembolsará los valores correspondientes de la cuenta asociada, o a través de los mecanismos que a futuro ofrezca, como cheques, transacciones interbancarias u otras, previas la deducción por concepto de comisiones y descuentos financieros a que haya lugar, pues ya dentro de los plazos que se establecieron. En la cláusula cuarta vemos el proveedor deudor. Las partes acuerdan que si el proveedor fuera deudor del banco de créditos u obligaciones que se encuentren en mora o en curso en cualquier causal de aceleración de plazo, el banco abonará el valor de las facturas y demás títulos, valores y documentos. En primer lugar, el pago de dichos créditos o obligaciones y el excedente de haberlo se abonará en la forma indicada en la cláusula tercera de este contrato. En la cláusula quinta está la forma de pago. El pago de las facturas y demás títulos y documentos negociados por el banco se deberá hacer al vencimiento de los mismos, salvo que se haya pactado algo distinto, a través de los mecanismos que el banco ponga a su disposición, tales como recaudo en oficinas, botón de pagos PSE en el portal u otro que acuerden las partes. En la cláusula sexta está la aceptación previa de facturas y demás títulos valores. Las partes acuerdan que las facturas y demás títulos, valores y documentos que se soliciten negociar estarán aceptados sin condición alguna por el comprador. El banco no está obligado a negociar o a pagar todas las facturas y demás títulos, valores y documentos que le soliciten, pues cuenta con la facultad irrenunciable de evaluar tanto el proveedor como al comprador. En la cláusula séptima tenemos autorización de desembolso a proveedores. El cliente
comprador autoriza de manera expresa, incondicional e irrevocable a desembolsar el producto del crédito o del pago de las facturas, títulos, valores y documentos al proveedor o a quien designe. En la cláusula octava tenemos intereses y honorarios. En el evento en el que se causen intereses de mora, estos corresponderán a la mayor tasa entre 1.5 veces el interés bancario corriente certificado por la superintendencia correspondiente. Los intereses de mora, comisiones, honorarios y gastos se causarán y el cliente deberá pagarlos sin necesidad de requerimiento para constituirlo en mora, a los que renuncia de manera expresa e irrevocable el cliente. En la cláusula novena tenemos las comisiones, que es que el banco podrá cobrar comisiones o tarifas por el cobro de las facturas, títulos y demás documentos por el uso del portal. En la cláusula décima, falta de responsabilidad del banco en disputa entre el cliente y su proveedor o comprador. El banco no atenderá disputas generadas entre el comprador y el proveedor, aun cuando se relacionen con el negocio causal. El banco negociará el valor neto de las facturas, títulos y demás documentos según lo reportado en el portal o según los documentos que le son entregados pues, para la negociación. Tampoco asumirá el banco responsabilidad alguna en cuanto a la calidad, cantidad, peso, medida o estado de los bienes o servicios relacionados con las facturas, títulos o valores y demás documentos. En la cláusula undécima tenemos el registro de operaciones. El cliente faculta al banco para que asienten los registros que para el efecto tengan dispuestos los movimientos y operaciones efectuadas conforme a este documento. El banco podrá aprobar las operaciones y transacciones efectuadas con los registros electrónicos, ya que se hacen por el portal. En la cláusula décima segunda está la provisión de recurso del cliente. El banco no está obligado a otorgar crédito alguno al cliente ni a pagar las facturas, títulos y demás documentos que cumplan los requisitos, que no cumplan los requisitos establecidos, o en el evento en el que exista orden de autoridad competente. El banco está sujeto a la disponibilidad de recursos y a que ni el comprador ni el proveedor estén incursos en alguna de las siguientes situaciones, que son liquidación voluntaria o judicial, cesión de pagos o insolvencia, muerte en caso de ser persona natural, vinculado por parte de las autoridades competentes a cualquier tipo de investigación por delitos, etc. Cláusula décima tercera, confidencialidad. Toda la información del banco y de las operaciones hechas bajo este contrato se considera confidencial. Por lo tanto, el cliente se obliga a mantener la reserva de la información o documentos que se conozcan con ocasión de la operación y pues no puede divulgarla. En la cláusula décima cuarta está la autorización de reporte a centrales de riesgo y otras bases de datos. Y en esta el cliente autoriza de manera expresa al banco, a quien representante de sus derechos, a sus sucesores, a cualquier título, puede reportar, procesar, solicitar y divulgar cualquier operación de bases de datos e información financiera, crediticia, etc. Consultar ante cualquier operador de bases de datos e información financiera, crediticia, comercial, de servicios y proveniente de terceros países del endeudamiento directo o indirecto con las entidades financieras. También conservar tanto el banco en quien represente sus derechos o en sus sucesores a cualquier título como el de los operadores de bases de datos, información financiera, entre otras. Entonces, en la cláusula décima quinta está la duración y terminación del contrato. El banco podrá en cualquier tiempo dar por terminado el contrato o modificar este documento, obviamente dándoselo a saber al cliente a través de comunicación escrita. Bueno, las partes podrán resolver el presente contrato cuando concurran algunas de las siguientes causas.
por la solicitud de declaración legal de suspensión de pagos o de quiebra de cualquiera de las partes, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en este contrato. En el parágrafo. En la cláusula 16ª, hasta la manifestación de no causal de liquidación, que es donde el cliente manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se encuentran en curso de ninguna causal de liquidación voluntaria u obligatoria, ni ha iniciado trámite alguno tendiente a ser admitido en proceso de reestructuración, de acuerdo con la ley 1116 del 2006. En la cláusula 13ª, prohibición de cesión. El cliente no podrá ceder este contrato ni hacerse sustituir en sus obligaciones bajo ningún título o forma sin la previa expresa y escrita autorización del banco. En la cláusula 18ª, usuario administrador, el cliente designará usuario administrador bajo los siguientes datos, que es el nombre, identificación, teléfono, email. Cualquier cambio en el usuario debe ser notificado al banco a través de una comunicación escrita y firmada por el representante legal. En la cláusula 19ª, responsabilidad civil, penal y fiscal. El cliente es responsable al banco. Su contraparte contractual en la relación causal y las autoridades correspondientes de todas las manifestaciones que realicen desarrollo de este contrato, así como el de los impuestos, gravámenes, tasas, multas, sanciones y demás. En la cláusula 20ª está la mora. En caso de que el cliente incurra en mora en el pago de sus obligaciones, el banco dará inicio a la gestión de cobranza prejudicial conforme a sus políticas y mecanismos que están en su página web. Y se resumen así. El banco cuenta con diferentes mecanismos para obtener la normalización de las obligaciones que incurren en mora, las cuales inician a partir del día señalado en las políticas de cobranza prejudicial del banco. Dichos mecanismos consisten en establecer contacto con el cliente por vía telefónica, fijo celular, mensajes de texto, correo electrónico correspondiente o visitas personales, con la finalidad de llegar a un acuerdo que le permita al cliente normalizar su obligación. El banco se reserva el derecho de modificar las políticas de cobranza prejudicial. Estas modificaciones, así como las casas de cobranza externas y abogados contratados por el banco, pueden ser consultadas en su página, como ya lo dije anteriormente. Y en la cláusula 21ª tenemos la cláusula compromisoria, que es las partes contratantes acuerdan que toda controversia, diferencia, cuestión o reclamación resultante de la ejecución, interpretación o terminación del contrato regido por estas condiciones no puede ser resuelta de común acuerdo, será resuelta por un tribunal de arbitramiento designado por el director del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, que se sujetará a las siguientes reglas. Los árbitros serán elegidos de la lista oficial por el efecto que lleva el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. El tribunal estará integrado por 3 árbitros. La organización interna del tribunal se sujetará a los reglamentos previstos para el efecto por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. El tribunal decidirá en derecho y el tribunal funcionará en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. Las partes hacen constar expresamente su compromiso de cumplir el laudo arbitral que se dicte. La cláusula 22ª, que es la cláusula penal, que las partes pactan como facultad negocial que en el evento de que el cliente cobraré o aceptará el pago de obligaciones a cargo de las facturas o títulos que hayan sido aceptadas por el banco, el cliente deberá cancelar al banco a título de indemnización de perjuicios una suma equivalente al 10% del valor total de la obligación sin detrimento. Cláusula 23ª, domicilio contractual. Las partes fijan las siguientes direcciones para efectos de las notificaciones y avisos que se deriven o tengan relación con el presente contrato. Bueno, pues ahí ven las direcciones. Las paso a subrayar. Bueno, ya. En señal de haberse leído y aprobado el clausulado del presente negocio judicial, las partes se manifiestan conformes con el mismo. Dejémoslo ahí. Señor. Y firman si ya.
Dejémoslo ahí. Bueno, preguntas, aportes. A ver, Nader. Sí, señor. ¿Cómo se llaman las partes en el contrato de leasing habitacional? Profe, el cliente o el que solicita el leasing y quien lo emite. Albert, la misma pregunta. Locador y locatario. O arrendador y locatario. A ver, Erika Arias. Señor. ¿Cómo se llaman las partes en el contrato de factoring? Bueno, ¿qué? Erika. Emisor y pagador y factor. Factor y cliente. ¿Ok? Factor y cliente. Listo. Bueno, nos vemos entonces mañana. Feliz noche. No se les olvide diligenciar los foros. Hasta mañana, profe. Gracias, doctor. Gracias.